Hola a todos y a todas. Hoy estamos en una nueva edición de este programa de opinión. Hoy hemos preparado varios temas a exponer. Espero que les guste. Si es así, denos like, pártanos, suscríbanse. Comenzamos. Bien, hoy vamos a iniciar este programa hablando sobre una fecha emblemática. El 2 de octubre se cumple un aniversario más de la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco a manos del gobierno priista de Díaz Ordaz. Para ello, el compañero Rodolfo trae una pieza que queremos enseñarles. Adelante, Rodolfo. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El próximo 2 de octubre se cumplen 53 años de la masacre de Tlatelolco. Este año, la marcha del 2 de octubre se enmarca en un llamado a volver a tomar las calles tras varios meses de confinamiento del sector estudiantil a causa de la pandemia de COVID-19. Pandemia que logró lo que ningún gobierno autoritario en México había hecho: cerrar las universidades públicas y confinar a sus alumnos en sus casas. La exigencia de la juventud por un regreso a clases de las universidades públicas de manera segura y ordenada para permitir retomar el camino de los aprendizajes se sumará al reclamo por mejorar la salud pública, recuperar el régimen público y solidario de las pensiones y la protección social que han venido sosteniendo otros sectores de la población. Producto de este confinamiento y del cierre de las actividades de todo tipo, los problemas económicos y sociales se han agravado, y la pandemia, además de miles de muertos, ha arrojado de la educación pública a cerca de 5 millones de estudiantes, que según la encuesta de medición del impacto de la pandemia de INEGI 2021, revela que la falta de recursos fue la principal causa para que los estudiantes no se inscribieran en el ciclo escolar. A la par que los estudiantes que permanecen en clases en línea consideran que estas son poco adecuadas para aprender. El 2 de octubre nos recuerda los delitos de lesa humanidad perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes y la población en general a lo largo de ese año. Las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron contra el movimiento estudiantil estuvieron acompañadas por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. La importancia de 1968 no solo es producto de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, sino por la fuerza política y organizativa que demostró este movimiento al ser la síntesis del acumulado de luchas de la primera mitad del siglo XX en México. El germen de la huelga ferrocarrilera y su represión por el ejército en 1959, la guerrilla campesina y el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, el movimiento revolucionario del magisterio encabezado por Otón Salazar, las huelgas de telegrafistas y médicos y el trabajo político de quienes optaban por la lucha armada como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas se expresaron en la movilización y organización de los jóvenes de ese 1968. Los jóvenes del 68 expresaban el ambiente intelectual mundial que aspiraba a una utopía y que tenía un carácter disruptivo de las ideas y prácticas predominantes en numerosos ámbitos de la vida social, así expresado en las ideas antiautoritarias de la Primavera de Praga y el Mayo francés, y en los movimientos anticoloniales, revolucionarios y antiimperialistas de la década de los 60 en América Latina. En tiempos donde se intenta reducir la discusión entre liberales y conservadores, donde algunos participantes del movimiento del 68 pasaron a tener responsabilidades de gobierno y no voltearon más a ver la situación social del país,
manteniéndose en la búsqueda de sus beneficios personales, los jóvenes y organizaciones marcharán este 2 de octubre no solo para conmemorar a las víctimas de la violencia de Estado, sino para recuperar la organización política, la lucha por las justas demandas del pueblo y el horizonte de la utopía y la radical transformación de la sociedad. Retumbará en las plazas de las tres culturas el grito de la revolución se hace en las calles, seamos realistas y hagamos lo imposible. Porque dispara. Gracias, Rodolfo. Hoy traemos además otro tema que nos parece que es importante, y es la represión particularmente contra el padre Marcelo Pérez, pero que está en el contexto del conflicto de Péntaló, Chiapas. Para ello nos presenta esta nueva pieza compañero Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias, Antonio. En medio de la lucha por su derecho a la autodeterminación, el pueblo de Panteló se enfrenta a grandes amenazas a causa de una amplia red criminal en la que se encuentran coludidos desde sicarios y narcotraficantes hasta políticos y miembros de la policía, el ejército y la Guardia Nacional. Por años, muchas comunidades y habitantes de este municipio han sido víctimas de circunstancias violentas, con secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos, ya sea de habitantes que vivían en paz en sus comunidades o de personas que, al ver estas circunstancias, decidieron levantar la voz y buscaron poner un alto. El sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez es una de las muchas personas que lleva años velando por la justicia y la paz en la región. Sin embargo, su labor lo lleva a ser hoy acosado y amenazado por los provocadores de esta violencia. ¿Quién es Marcelo Pérez? ¿Y cuál es la situación actual de los conflictos en Péntaló? Marcelo Pérez Pérez lleva años colaborando con organizaciones y agrupaciones del movimiento indígena, defendiendo los derechos colectivos de los pueblos y denunciando proyectos que amenazan sus creencias, sus territorios y su vivir autónomo. El padre Marcelo Pérez se desempeña como el párroco de Simojovel y uno de los principales personajes que ha velado por la paz de Panteló y el resto de municipios adyacentes desde que la violencia organizada fue inducida, a pesar de los constantes ataques y amenazas de los que ha sido objeto por parte de criminales, comunicadores y políticos promotores de esta violencia. Marcelo Pérez, quien hoy también es miembro de la Comisión de Mediación para la Solución del Conflicto en Péntaló, lleva años inmersos en los problemas que aquejan a los habitantes de la región, apoyando para denunciar y visibilizar en todas las instancias posibles el aumento significativo del crimen organizado y sus ataques contra la población. En una entrevista hecha al sacerdote Marcelo, publicada por la revista Proceso, el líder religioso asegura que el crimen organizado entró hace años por medio de algunos partidos políticos que le sirvieron de puerta de entrada al ayuntamiento hasta que éste quedó como parte del crimen organizado. Por otra parte, pero complementando los datos del párroco, mediante el comunicado en donde se dio a conocer formalmente la conformación del grupo de autodefensas El Machete, el pasado 10 de julio, los miembros de este grupo señalaron a Austroberto Herrera Albarca de ser quien le abrió las puertas al crimen organizado, desde que en 2002 se quiso autonombrar para ser juez municipal de Panteló. En dicho mensaje también acusaron a la entonces presidenta municipal de Panteló, Delia Janet Flores Velasco, de formar parte de los narcos y del grupo criminal que controlaba Panteló. Por otra parte, pero complementando los datos del párroco, mediante el comunicado en donde se dio a conocer la conformación del grupo de autodefensas El Machete el pasado sábado 10 de julio, los miembros de este grupo señalaron a Austroberto Herrera Abarca de ser quien le abrió las puertas al crimen organizado desde que en 2002 se quiso autonombrar para ser juez municipal de Panteló. En dicho mensaje, también acusaron a la entonces presidenta municipal de Panteló, Delia Janet Flores Velasco,
a Raquel Trujillo Morales, quien aún sería el alcalde electo, y a los propios hijos de Austroberto Herrera, Lali de los Santos y Rubén Gutiérrez Herrera, de formar parte de los líderes del grupo criminal que controlaba Panteló. En aquel comunicado también se hace el recuento de los daños causados de tantos años de abuso e impunidad del crimen organizado, con un aproximado de 200 personas asesinadas en poco más de 8 años, muchas de las cuales fueron a causa de haber encontrado el valor de arriesgar la vida para denunciar los crímenes frente a autoridades que nunca tomaron en cuenta su voz. Después de que el pasado 7 de julio el grupo de autodefensas tomara la cabecera de Pentaló, comenzaron a levantarse la mayoría de las 85 comunidades del municipio. Así, hasta desembocar el 26 de julio en la renuncia de la presidenta municipal Delia Janet Velasco Flores, abriendo paso a que las comunidades nombraran a sus propias autoridades en un consejo municipal elegido por usos y costumbres desde el 19 de agosto, lo cual ha hecho que el municipio se empezara a vivir con cierta tranquilidad. Sin embargo, su periodo de gobierno terminará el siguiente 30 de septiembre, y frente a esto, el aún alcalde electo de Pentaló, Raquel Trujillo Morales, ha afirmado que tomará posesión el 1 de octubre. De ser así, según las declaraciones de la parroquia de San Pedro Apóstol, con sede en el municipio de Chenaló, se desatará una nueva espiral de violencia, habrá más desplazamientos forzados, narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos armados. Frente a esto, organizaciones y movimientos sociales, populares, indígenas y religiosas a nivel estatal, nacional e internacional han expresado su solidaridad con el pueblo de Panteló y han planteado al gobierno estatal y federal la exigencia de que sean cumplidas las demandas plenas del pueblo de Pentaló, entre ellas que desactiven la red de narcotráfico que ocupa la región de Los Altos, que se investigue a las personas señaladas como criminales por el pueblo y que el 1 de octubre se reconozca legalmente a las nuevas autoridades municipales electas por el sistema de usos y costumbres, que se haga justicia a las víctimas, que se garantice el respeto a la dignidad e integridad personal del padre Marcelo Pérez, así como a sus compañeros. Para leer la nota completa, visite el portal web de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hasta luego. Finalmente queremos hablar de un tema que ha estado en la discusión, fundamentalmente en las discusiones de las mañaneras, que es las movilizaciones y las protestas de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aparentemente, dice el gobierno, yo he abierto mesas de diálogo, los hemos atendido. Sin embargo, los compañeros de la CENTE han manifestado que efectivamente han tenido diálogo, pero no han tenido respuesta a sus demandas. Por ello, nuestro compañero Emanuel nos va a presentar una pieza sobre este conflicto que se antoja que va a ir creciendo si no hay respuesta de las autoridades y que aparentemente las autoridades no les interesa contestar, particularmente el gobierno de ahora. Adelante, compañero Emanuel. Con manifestaciones, la CENTE sigue la lucha. La CENTE permanece en acción constante. Manifestaciones, bloqueos de vías, tomas de casetas e instalaciones son algunas de las acciones realizadas ante la cerración al diálogo que el gobierno de continuidad neoliberal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido. La actitud del presidente ha sido indiferente e indolente a lo largo de su gobierno. Desestima y demerita a los movimientos sociales y organizaciones populares. No deja de hostigar y criminaliza las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha actitud solo se puede entender si vemos los acuerdos con los sectores empresariales desde inicios de su mandato. Las declaraciones que hizo en su momento, como la de ni frena ni la CENTE detienen al presidente, refleja una política contrainsurgente de amedrentación, represión, cooptación y desestabilización a los movimientos sociales.
Esta situación se debe a la verdadera fuerza popular que representa la coordinadora, a las órdenes dictadas por Estados Unidos, a los acuerdos firmados en materia de seguridad y a la relación de sumisión del presidente mexicano ante el imperio estadounidense. La continuidad de los megaproyectos de AMLO necesita la estabilidad política del país. Un objetivo claro de la 4T es apaciguar el descontento social acarreado desde los inicios del neoliberalismo y que desde la crisis de 2008 creció. La situación social no ha cambiado desde entonces, solo se ha agravado. La persistencia de la reforma educativa, donde continúan los elementos punitivos como la evaluación, el incumplimiento de los acuerdos como la basificación y el pago de salarios a más de 28,000 profesores tan solo en Michoacán, el encarcelamiento y hostigamiento a miembros de la coordinadora en todo el país, así como la campaña mediática de desprestigio, son pruebas fehacientes de dicha continuidad neoliberal de AMLO. El gobierno federal no solo ha atacado a la gente, sino a todos los trabajadores del Estado, desde la fracasada estrategia educativa ante la pandemia, el forzado regreso a clases sin condiciones, hasta el golpe al sistema de pensiones y la falta de pagos a los trabajadores, como en Zacatecas, ha afectado a millones de trabajadores en el país. Los trabajadores del Estado y la gente son sectores y organizaciones sociales que tienen la fuerza para movilizar al país. Lo han hecho en muchas ocasiones y nunca han dejado de pelear. El magisterio democrático siempre ha sido fiel a sus principios. Es imprescindible reforzar las tareas centrales del proyecto político sindical. Bien, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado la selección de temas que hemos presentado. Si es así, compártanos, denos like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.